Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Vamos a tener un estudio muy interesante, pero extremadamente interesante, y vamos a hablar acerca de la sangre de Cristo. Vamos a hablar acerca de la sangre de Cristo. Quiero que en esta noche veamos algunas cosas que es muy importante que sepamos con respecto a esa parte del cuerpo del Señor. Bueno, ¿y por qué es importante hablar de la sangre de Cristo? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de esto porque a veces se usa de una manera, ¿qué digo? De una manera irresponsable, digamos, el solo hecho de mencionar la sangre de Cristo para esto, sangre de Cristo para lo otro, de aquí, de allá. Entonces, usted puede seguir haciendo eso si quiere, pero después que veamos aquí en la palabra de Dios lo que significa la sangre de Cristo, tal vez podemos centrarnos y tomar un poco más seriedad en esto, en lo que Dios quiere enseñarnos. Y el problema es que hay cosas que son, pero propiamente venidas de la palabra de Dios, que cuando vinieron, obraron, así hicieron su trabajo para el propósito por el cual Dios las envía, pero después hay mucho cristiano que vuelve aquello una tradición, una religión. Y la idea, hermanos, es no caer en la religiosidad, no caer en la tradición. Imagínense que la palabra tradición viene del latín tradere, de donde viene también la palabra traición. Entonces es bien complicado, porque la tradición es una traición a la verdadera palabra, a lo que Dios quiere enseñarnos. Así que trato la manera de enseñar esto para que sepamos la forma correcta de creer. Imagínense que si tomamos la sangre de Cristo como un amuleto, que nos cubrimos con la sangre de Cristo, que cubra aquí con la sangre de Cristo, que cubrimos allá, que clamamos la sangre de Cristo, que invocamos la sangre de Cristo, o sea, tantas cosas, pero la sangre de Cristo tiene un poder, pero no es ni tan siquiera eso que nosotros creemos, que solamente cuando su ser querido va a salir y yo te cubro con la sangre de Cristo y todo eso, o yo cuando voy caminando por un lugar oscuro me cubro con la sangre de Cristo para que no me pase nada. O sea, la sangre de Cristo tiene un poder, pero su poder va más allá de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Así que le voy a pedir que ponga mucho cuidado, mucha atención, para que podamos entender. No voy a ser muy extenso en esto, voy a ser muy breve, pero vamos a ver las cosas muy importantes acerca de la sangre de Cristo. Miren,
La sangre de Cristo tiene un poder tal que la aplicación del poder no se limita en el tiempo, no se limita en el tiempo. O sea, Cristo murió en el año 30, en el año 30 después de Cristo. Y su sangre fue derramada. Entonces, cuando su sangre, y también esto quiero explicar, la sangre no es en sí el elemento que tenía nuestro Señor o que tenemos nosotros, que anda más o menos alrededor de 5 litros en el cuerpo. No es en sí el elemento físico, material, sino la virtud, el poder que hay en su sangre. Vea, para la salvación, creer en Cristo. Juan 3:16. Todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la sangre de Cristo también juega un papel importante aparte de creer en Cristo. Todo lo de Cristo no se pierde nada. Dice que Él es la cabeza, Cristo es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo. Bueno, la sangre de Cristo, su vida, todo eso tiene mucho que ver en nuestro andar diario, en la salvación, en nuestra vida como cristianos. Entonces, mis amados, sucede que el Señor muere en el año 30 y Él está en la cruz en ese día oscuro, porque fue en el día, pero fue oscuro, cuando a las 12 de mediodía, aproximadamente 12 de mediodía, dice que ahí hubieron 3 horas de oscuridad, de las 12 de mediodía a las 3 de la tarde, 3 horas de oscuridad. Y en esa oscuridad, en ese tiempo de oscuridad, el Señor muere, pero después de morir, van a ver si estaba vivo y le querían quebrar las piernas. Pero allá había una profecía anteriormente de que ningún hueso de él iba a ser quebrado. Entonces cuando ya lo vieron muerto, porque le quebraban las piernas al preso que todavía estaba vivo, pero el Señor ya no estaba vivo, ya había entregado su espíritu, ya había dicho consumado es y todo eso, y lo que hicieron fue clavarle una lanza en el costado, de donde salió sangre y agua. Entonces de allí el Señor ya nos está hablando acerca del nacimiento de la iglesia, nos está hablando del poder de su palabra, nos está hablando del poder de su sangre, de lo que para qué iba a servir, que era necesario que saliera aquella sangre de él, que hubiera un momento en el cual alguien hiciera algo para que la sangre de él saliera. Al salir la sangre de él, ellos no entendieron, pero el Padre sí entendía, sí sabía lo que significaba que la sangre tenía que salir. El Señor podía tener su sangre en su cuerpo, pero si no salía de él, no se podía decir que se podía aplicar a su iglesia, a las personas que iban creyendo en Cristo, porque el creer en Cristo le traía la salvación, pero la sangre de Cristo le traía el perdón de los pecados. Así que la sangre tiene un poder. O sea, no es la sangre física en sí, sino el poder que había en ella y que era necesario que fuera así como sucedió. Que lo hirieran, que lo golpearan, todo eso fue necesario.
fue necesario para llegar hasta el punto en que lo mataran y le metieran la lanza en el costado y saliera sangre y agua. Ok, ahora, pero la sangre de Cristo, si murió en el año 30 de nuestra era, esa sangre ya sabemos y entendemos, porque la gente no existía a partir de que Cristo murió para acá, el que necesitaba salvación. También existía gente más atrás, existió gente en el pasado, en los antiguos pactos, en el pacto de la ley, en el pacto, en el tiempo de la conciencia, donde se incluía a José, donde se incluía a Enoc, a Noé, a Abel. De allí Dios también ve necesario. O sea, la sangre de Cristo tiene un alcance, el alcance tanto para atrás como para adelante. La sangre de Cristo no es un poder que cesó cuando Cristo murió y bueno, se aplicó la salvación y el perdón de los pecados para todos, para limpiar los pecados, y hasta ahí llegó. La sangre de Cristo es algo que todavía sigue trabajando, ¿Por qué? Porque cada día hay personas que se salvan y necesitan el perdón de los pecados. Creen en Cristo. Entonces, cuando creen en Cristo, ahí por la fe, el Padre aplica la sangre de Cristo para limpiar, para perdonar los pecados de ellos. Entonces estamos claros en eso. Pero ¿cómo? Miren Apocalipsis, busque Apocalipsis capítulo 13. Mire este versículo poderoso y precioso. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice ahí, mira. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, oiga bien, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, este versículo lo que nos dice es que la sangre de Cristo o la muerte de Cristo tiene el mismo poder para atrás como para allá. Para atrás, ¿desde dónde? Dice, desde el principio del mundo. O sea, la sangre de Cristo también aplica para Adán, aplica para Eva, aplica para cualquiera que viviera de acuerdo a su conciencia, en Noé, Moisés. Bueno, Moisés ya fue en el tiempo de la ley. Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos incluidos. Entonces la sangre de Cristo tiene ese alcance desde allá, no deja cabos sueltos o descubiertos. De aquí, desde el 2020, desde el 15 de junio del 2020 hasta donde llegue la raza humana, la sangre de Cristo tiene ese poder. Mire, ese es el poder principal de la sangre de Cristo. O sea, no es algo que ya funcionó con la muerte de Cristo, ya se aplicó con la sangre de Cristo, sino que es algo que está constantemente trabajando. Cristo todavía recibe personas que están creyendo en Él y aplicando el poder de su sangre para limpiar los pecados de las personas. Nadie tiene el poder de perdonar ni de limpiar pecados. Nadie. Solamente a través de la sangre de Cristo. Puede perdonar faltas, pero pecados. Miren, aquí le voy a explicar una cosa. Solo se lo voy a dejar ahí como una inquietud. A ver, póngame cuidado en esto. La Biblia habla
habla de pecado y pecados. Pecado y pecados. Habla de esas dos palabras. Entonces, la sangre de Cristo se aplica para los dos. Pecado está hablando de la condición, de la caída de la condición del hombre, del ser humano, la caída en el pecado. Pecados es lo que es la conducta de la persona. Es la conducta de la persona. Entonces es más cuando dice pecados es por lo que usted está haciendo, porque el humano está haciendo, hace, peca y peca y peca, pero cuando dice pecado es por la naturaleza humana, el pecado que mora en mí, decía el apóstol Pablo. Él no decía los pecados que moran en mí, él decía el pecado que mora en mí. Romanos capítulo 7, todo ese capítulo es precioso. Bueno, solamente se lo dejo hasta ahí. Ahora, la sangre de Cristo tiene ese poder. ¿Para qué sirvió la sangre de Cristo? Miren, busquemos Mateo. Mateo 26. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Dice ahí, Mateo 26, 28. Dice, porque esto, les dice el Señor, cuando van a tomar la última cena, porque esto, les dijo, es mi sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto, o sea, no nos vayamos a confundir. Nuevo pacto es nuevo pacto. Pero algunos piensan que nuevo pacto está hablando del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la Biblia, pero ahí no está hablando nada de la Biblia, está hablando de un pacto nuevo que el Señor iba a hacer. El Antiguo Pacto era los mandamientos escritos en un libro, en tablas, lo decían los sacerdotes, lo decían los levitas. Esa era el Antiguo Testamento, algo que tenía que ver con la sangre de los machos cabrillos, con la sangre de los animales que se mataban. Todo eso tenía que ver con el Antiguo Pacto. Pero el Nuevo Pacto tenía que ver ya nada externo, sino que tenía que ver con lo interno. Los mandamientos y la palabra de Dios escrita en el corazón del hombre. Ahora ya no es en tablas de piedra, sino que ahora es en el corazón. Mire cómo dice, vamos a ver, quiero ver si lo encuentro. Hebreos, busque Hebreos. Hebreos 10, me parece. Hebreos 10, versículo 15. Hebreos 10, 15 al 17. Este es el nuevo pacto. Este es parte del nuevo pacto, que tiene que ver que lo produjo la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tenía esa capacidad de certificar el nuevo pacto. Hebreos 10, versículos 15 al 17 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, que ya es más espiritual, ya no tiene nada que ver
con oficios religiosos. Ahora, por esa razón, hermanos, nuestras obras no pueden salvarnos. Si nosotros hacemos buenas obras es porque somos salvos, no es para salvarnos. Porque Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es una gracia de Dios. Entonces, ahora queda anulado aquello, hermano, que el hombre tenía que hacer un montón de cosas para salvarse. Ahora no, es por gracia. Y el requisito para que usted tenga la gracia de Dios o para que usted sea salvo es no merecer ser salvo, porque esa es la gracia. La gracia es un don inmerecido, algo que nosotros no merecemos. Entonces, si alguien dice yo merezco ser salvo, en realidad no lo merece, porque el requisito para merecer la salvación de Dios es no merecerla, porque entonces sí es por gracia. Pero si es que nosotros tenemos que hacer algo, entonces estamos equivocados, porque entonces vivimos siempre bajo el antiguo pacto. El antiguo pacto decía, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, si no te va a pasar esto y lo otro. En el nuevo pacto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Requisito creer. Y cuando cree, la sangre de Cristo viene y entra al nuevo pacto. Entramos al nuevo pacto. El versículo que acabamos de leer allí en el 26-28 de Mateo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para perdón de los pecados, para eso. Y mire qué tan grande es el poder de la sangre. Le voy a hacer una pregunta. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonar los pecados que vamos a cometer después. A ver, conteste. Sí o no, solo sí o no. Solo sí o no. Solo sí o no. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonar los pecados que vamos a cometer, ¿o cree usted que ya los perdonó? ¿Cree usted que ya los perdonó? Porque esto de la sangre de Cristo no se puede tomar así a la ligera. La sangre de Cristo tiene como es de Cristo siempre, y Cristo es el centro de todo. Dios permitió y quería que Cristo fuera el centro de todo. A Él le dejó el juicio, a Él le dejó que a través de su nombre las personas fueran salvas, y es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces la sangre de Cristo también tiene ese poder. Entonces, repito la pregunta. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar los pecados que vamos a cometer, o ya los limpió. Entonces, esa es otra situación que tenemos que ver con respecto a la sangre de Cristo. Porque la aplicación del poder de la sangre de Cristo en el que ya es cristiano es una cosa. Y el que todavía no es cristiano, no es hijo de Dios, es diferente también. Es diferente. Vamos a dejar ahí esa pregunta para que la conteste, si alguien la ha contestado. Ahora, ese fue el perdón de pecados, la sangre de Cristo.
el perdón de los pecados. También vamos a ver Hebreos, vamos a buscar en Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. ¿Cuántos creen que Dios ya perdonó sus pecados futuros? Que ya los perdonó. Hebreos 9. Versículo 12. Hebreos 9, versículo 12. Oiga bien esto. A ver, voy a leer varios versículos antes para que comprendamos de qué está hablando. Vamos a hablar del versículo 11. Versículo 11. Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que van a venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, fíjense lo que logra eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? ¿Qué es redención? Redención viene de redimir. Redimir es rescatar. Y ya en el idioma original, digámoslo así, significa comprar por precio algo o a alguien. Ponían un precio, un hombre, el dueño de ese hombre lo ponía en venta y venía alguien y ofrecían una cantidad por ese. Y los hombres, los que normalmente compraban un preso o una persona de esa, un esclavo, claro, le revisaban los ojos, le revisaban la dentadura, si tenía buena dentadura, le revisaba el cuerpo a ver cómo estaba, si estaba sano, si era fuerte, si parecía fuerte o no, y si estaba bien, lo compraba. Pero, y daba el precio. Un precio, regateaban hasta obtenerlo lo más barato posible y lo compraban. Pero había otro preso, había otro esclavo que lo ponen en venta. Este esclavo, mala dentadura, no miraba bien, enclenque, sin fuerza, enfermo. Nadie lo quería. Pero imagínense ustedes, Dios, aquí si hagamos bien la diferencia, Dios mira y compra a ese que nadie quiere.
Compra ese, pero ¿con qué lo compra? A ver, ¿con qué lo compra? ¿Con qué lo compra? Contesten ahí en un comentario, ¿con qué compra el Padre? ¿Con qué compra ese preso que nadie quiere? ¿Con qué lo compra? ¿Ya? Quiero ver. Quiero ver si alguien contestó ahí. ¿Con qué lo compra? ¿Con qué lo compra? Vamos. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 18. Versículo 18 hasta el 19, 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas espirituales, como oro o plata, sino que fuisteis rescatados, el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el Padre mira y paga el precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo es pagada por aquella persona. Por aquella persona que nadie quería. Y a partir de ese momento, la sangre de Cristo hace a aquella persona valiosa. ¿Por qué? Porque fue comprado con algo precioso, con algo valioso. Por eso el apóstol Pedro les dice a los hermanos, carísimos hermanos, en su primera y segunda carta, carísimos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un valor incalculable, porque era la sangre de Jesucristo. Entonces, eso, vamos otra vez a Hebreos 9:12, eso es redención. Eso es redención. Y dice eterna redención. Que el Señor te compra, nos compra para Él, para siempre, para Él, para siempre. Ahora ya no estamos bajo el dominio de aquel hombre que nos tenía presos y que nos vendía lo más barato posible. Ahora ya no. Ahora, después que Cristo nos ha comprado, nosotros tenemos un valor incalculable que no se puede calcular. Nadie puede decir cuánto valemos, porque valemos la preciosa sangre de Jesucristo que fue aplicada a nosotros en nuestra vida. Perdona nuestros pecados, limpió nuestros pecados y nos hace acreedores a una eterna redención. Esa compra fue para siempre. Esa compra fue para siempre. Esa compra no fue en cuotas. Esa compra fue para siempre. Porque la sangre de Cristo era la única que llenaba aquel requisito que se exigía. Y al hacerlo, al morir, y la persona, al creer en Cristo, esa persona se hace acreedor a ese precio precioso, a ese valor precioso. Mire, la gran diferencia de la sangre que se derramaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que estaba el propiciatorio, que era de 2 codos de largo y tenía una tapadera. En esa tapadera, sobre esa tapadera habían 2 querubines aquí que topaban sus alas, y aquí la tapadera. Entonces el sacerdote tomaba la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, la rociaba sobre aquella tapadera. Ese propiciatorio es eso, cubierta, tapadera, eso es propiciatorio. Entonces, pero eso, hermanos míos, esa sangre de los machos cabríos, de las cabras, de las ovejas, todo eso no hacía nada más.
cuando venía una persona, cuando un israelita cometía un pecado, entonces traía una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote la mataba, la degollaba. Si era según la capacidad que tenía cada quien. Si alguien podía traer un buey, lo traía. Si alguien podía traer una cabra, la traía. Pero si no podía traer una cabra ni un buey, pero podía traer un palomino, una palomita, lo traía. Ese era el que traía el palomino, era la persona de los más pobres. Pero igual, venía el sacerdote, la miraba igual y la degollaba. ¿Para qué? Para sacarle la sangre. Cuando comen gallina, cuando matan los pollos o la gallina, lo recomendable es que le saque toda la sangre. Por eso es de degollarlo, para que la sangre salga. La mayor parte de la sangre salga. Si usted solo la agarra y la retuerce y se le cruzan los ojos al pollo, ahí le va a salir un poquito de sangre, pero la mayor sangre la vamos a ver. Entonces no es así. Entonces por eso él la degollaba, le cortaba la cabeza y lo ponía y caía toda la sangre en algo ahí. No se desperdiciaba, y después esa sangre la echaba en el propiciatorio, y eso quería decir que el pecado de esta persona quedaba cubierto. Mire, este tema es muy emocionante. La verdad que es muy emocionante. El pecado de la persona que llevaba aquel animal quedaba cubierto. Pero solamente eso. Cubierto. Miren el versículo en Hebreos 9, donde estamos, 9. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Del 13 al 15. Hebreos 9, 13 al 15. Quiero que quede bien claro eso, para que veamos la diferencia. ¿Por qué tenemos que notar la diferencia? Para que veamos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Esta es otra obra de la sangre de Cristo. Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sepáis al Dios vivo? Entonces, esa es otra obra de la sangre de Cristo. Limpia nuestras conciencias de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Todo lo que se hacía antes. En el caso de los israelitas, todo lo que ellos hacían antes. Cuando Cristo vino, Él como el Cordero Perfecto, Juan 1:29 me parece. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pues Él tomó el lugar de aquello. Aquello ya no tenía lugar. Entonces aquello ya era obra muerta, porque ahora ya estaba el verdadero. La Biblia dice que la ley nos presentaba no la realidad de las cosas, sino la sombra de los bienes venideros. La sombra. Y cuando la Biblia habla de una sombra, está hablando que no es lo real, sino lo que va a venir, que por el momento solamente es una sombra. En ese momento, en el momento de la ley, de los profetas, era solamente una sombra. Isaías hablaba del cordero que iba a ser muerto, de que sufrió
como cordero mudo, fue llevado al matadero. Todo eso. Ellos no sabían de quién estaba hablando. No sabían. El apóstol Pedro dice, ellos no sabían para quiénes estaban ministrando estas cosas. Ellos no sabían. Incluso ni los ángeles sabían. Ni los ángeles sabían de qué estaba hablando Isaías, de qué estaba hablando allá David en el Salmo 22, cuando habla de varias profecías, que sus huesos no serían quebrados y esto y lo otro. Cuando habla Moisés allá que se iba a levantar un profeta, Dios iba a levantar un profeta en medio de su pueblo. Ellos no sabían a quién se referían, pero ¿por qué? Porque era una sombra. Era una sombra. Dice Gálatas y dice Hebreos, era una sombra. Entonces no era la realidad. Entonces, cuando vino Jesucristo, lo que dejó de ser, lo que era sombra dejó de ser sombra. Ahora ya fue la realidad. Cristo en persona. Y cuando muere y sucede todo lo que pasó después. Entonces la sangre de Cristo tiene ese poder. Limpiar las conciencias de las obras muertas. Supuestamente eso el Señor lo hizo para que aquellos ya no siguieran confiando en lo pasado, sino que se aferraran a Jesucristo como su Salvador. Pero ese es el problema, que muchos todavía se siguen aferrando a la ley, siguen celebrando cosas de la ley, siguen creyendo como la ley. Incluso hasta hebreo, hasta palabras en hebreo dicen. Entonces, hermanos míos, entonces ahora viene versículo 15. Póngale mucho cuidado a este versículo. Hebreos 9:15. Dice, así que, por eso que ha dicho antes, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, oiga, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Hasta ahí nomás. Había pecado antes de que Cristo muriera, todo para atrás, la gente había pecado y todo eso. En el tiempo de la ley, Dios habló del propiciatorio, lo que ya les expliqué, pero el pecado de la persona solo quedaba cubierto. Cuando él no hacía eso, el pecado ahí estaba, porque solo estaba cubierto. Solo cubierto. No estaba borrado. No estaba limpio aquello. Mucho menos su conciencia. No, porque era algo religioso. Entonces estaba ahí todavía. Entonces dice aquí el apóstol que esta misma sangre sirvió para la remisión de los pecados que había bajo el primer pacto. Para todos los pecados que habían para atrás, con la sangre de Cristo, todos los que hicieron eso, ellos llevaban su animalito, lo degollaban y echaban la sangre y todo. Todos los que hicieron ese rito, cuando lo dejaban de hacer, ahí estaba el pecado. Pero cuando vino Jesucristo y derramó su sangre, esa sangre ya no lo cubrió. Esa sangre lo limpió totalmente. Ahora, cuando ellos miraban, por eso dice, ahí leímos en Hebreos 10, ya nunca me acordaré de sus pecados en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ahora los pecados ya no, si levantaba la tapa, ya no están ahí, ya no estaban ahí, porque la sangre de Jesucristo fue la encargada de borrar todo aquello. Por eso digo que la sangre de Cristo tiene tanto poder para atrás, hasta donde usted quiera llegar, como para adelante. Y para adelante todavía falta. La sangre de Cristo lleva más de 2000 años. Más de 2000 años haciendo su trabajo. Haciendo su obra. Cristo, igual.
Entonces dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados de allá y los llamados de acá reciban la promesa de la herencia eterna. Lo que la sangre de Jesucristo provee y logró para nosotros es eterno. Es eterno. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Fuera temporal lo que logró si dependiera de nosotros, pero no dependió de nosotros, dependió de su sangre. Entonces la sangre de Jesucristo tiene un poder tan tremendo que, mire, dice, vamos a ver, busque Hechos, busque Hechos, capítulo 20. Hechos 20:28. Hechos 20:28. Vea cómo dice. Por tanto, mirad por vosotros. O sea, tengan cuidado. Cuando dice mirad por vosotros, quiere decir tengan cuidado. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos son el que vigila, el vigía, el que cuida, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por su propia sangre. Ya no machos cabrillos, ya no becerros, becerras, ya ni animales sin tacha, no, porque Él tomó el lugar de todos ellos, Entonces, esa es otra cosa que hace la sangre de Cristo. Dice, Él la ganó por su propia sangre. En otras versiones dice, Él la compró por su propia sangre. O sea, el precio fue su sangre. El precio fue su sangre. Ahora, vamos a Hebreos 13. Busque Hebreos 13. Busque Hebreos 13, versículo 12. Para esto también sirve la sangre de Cristo. Hebreos 13:12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de Jerusalén. Fuera de Jerusalén. Si usted se acuerda, Jesús no murió adentro de Jerusalén, de la ciudad en sí. Él murió afuera. Él murió afuera porque ese era ese era el mandato. Eso es lo que estaba escrito, que él iba a morir fuera de Jerusalén. Por eso también dice, salgan conmigo afuera. En el versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, otra cosa que hace la sangre de Cristo, nos santifica. Nos santifica también. Pero este versículo 12, que nos santifica mediante su sangre, es que Él nos aparta
Él nos aparta, Él nos escoge. Y cuando somos escogidos por su sangre y santificados por su sangre, nadie más puede hacer nada en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos santificados. La sangre de Cristo nos permite estar cerca de Él para que el enemigo no nos toque. Entonces, no, para aquellos hermanos que cuando van a alguna liberación, que la sangre de Cristo, agarran la Biblia y le pegan al cliente ahí con la Biblia para que le salga el demonio, unos agarran una cinta roja que según ellos simboliza la sangre de Cristo. Pues alguien les ha de haber dicho eso, pero esas son tradiciones, son costumbres. Usted piensa que el diablo va a decir, pues aquel sí tiene el cinto rojo, mira, pues ese no lo toquemos. Lo que el diablo va a respetar y temer es a la sangre de Cristo que tenemos adentro nosotros, que ya fue aplicada en nosotros, esa sangre que nos santificó, esa sangre que limpió nuestra conciencia de obras muertas, esa sangre. Y mire qué más, Hebreos 12:20, vamos a ver, Hebreos 12:24, mire, lea todo el libro de Hebreos, es una belleza el libro de Hebreos, todo lo que nos enseña de todo aspecto. Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La de Abel, según Génesis 4, la de Abel lo que pedía era venganza. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces Dios le tiró su castigo a Caín. Entonces la sangre de Abel clamaba venganza, la sangre de Cristo clama misericordia. Clama misericordia para nosotros. El Señor, mire, le voy a contar un secreto. Un secreto que casi nadie lo mira ahí en la Biblia. Busque Juan y con esto voy a ir terminando. Y voy a tratar de ir terminando, más bien. Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 11. Desde el versículo 11, vamos a leer varios versículos. Vea. Juan capítulo 20, versículo 11. Dice: pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, se dio la vuelta y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Póngale cuidado.
¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que se encargaba del arreglo del lugar, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Dice el 17. Jesús le dijo, o sea, cuando María se dio la vuelta y vio a Jesús, de seguro salió para donde él a abrazarlo, imagino. Pero Jesús le dijo: no me toques, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Oiga bien eso, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Mira, ahorita no me toquen, porque voy resucitando y no he subido a mi Padre a ofrecer mi sacrificio. O sea que Jesús, miren, sigamos leyendo, solamente lo voy a dejar ahí, pero después retomamos eso. Le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, el 17. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Oiga, Jesús no está hablando del momento en que se iba a ir allá, que iba a estar allá y que les dijo: como me habéis visto ir, así mismo voy a venir. Jesús no les estaba hablando de ese momento. Él les dijo: yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho. Cuando llegó la noche, el 19, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este versículo es el que toma bastante para soplar. Soplan sobre la gente y la gente con todo. Y bueno, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, les dijeron: pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado. O sea, tóquenme. Pero allá les dijo: no me toquen, porque yo subo a mi Padre. Les dijo: no me toquen porque aún no he subido a mi Padre. Entonces Jesús después de resucitar, era necesario que no era tan solamente así: vaya, ya resucité, qué bueno, y esto y todo, vaya, a partir de ahora todo. No, Él tenía que presentar su sacrificio ante el Padre. Tenía que presentar su sacrificio ante el Padre para que aquello tuviera la validez. Porque el Padre es sobre todo. Entonces tenía que hacer eso, presentarlo ante su autoridad. Él decía: el Padre me ha enviado, yo hago lo que Él me dijo que haga. Y Él sí está complacido en mí y todo eso. Pero después de la resurrección les dijo: no me toquen ahorita, porque todavía, o sea, si ellos lo tocaban, era como si fueran a contaminar aquello, digámoslo así de una manera, el sacrificio de Cristo. Entonces, pues les digo: no me toquen, ningún humano me puede tocar.
porque yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Subió, pero cuando regresa, Él solamente les dice en la primera vez, pasa a vosotros y esto, ven Cristo y no sé qué, y que no sé cuándo, pero no lo tocan. La segunda vez que el Señor entra al mismo lugar y encuentra a los discípulos, 8, a ver, dice, aquí está, 8 días después, 20-26, 8 días después, se presenta otra vez y les dice lo mismo, paz a vosotros. Y allí le dice, vaya Judas, vení, tocame. ¿Querés tocarme la costilla? Aquí está. ¿Querés tocarme las manos? Aquí está. Tócame. Ahí ya no les dijo, no me toquen. Les dijo, está bien, toque. Pues allí ya el Señor Jesucristo ya había presentado su sacrificio ante el Padre para que Él, a partir de ese momento, lo dice allá en Mateo. Miren, Mateo 28. Ya termino. Dice 28. (28, 18). 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso no fue cuando vino. Esa potestad se le dio en ese momento en que fue ante el Padre, cuando dijo que no lo tocaran, que no había subido todavía al Padre. En ese momento Él baja y les dice: bueno, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos y empiezan a decirles. O sea que el Señor, hermanos míos, el Señor hizo las cosas muy ordenadas, en tiempo, y eso es lo que muchos no logramos a entender, no alcanzamos a entender. Mire, busque Hebreos 10. Ya termino. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, al lugar santísimo. Se acuerda que al lugar santísimo no entraba nadie más que el sumo sacerdote, y una vez al año, no cuando él quería, no cuando él deseaba, no, él entraba una vez al año. Ahora nosotros, el Señor rompió el velo de arriba abajo, un velo que dicen que tenía un grosor bastante grande, la tela el que estaba hecho, y era pesado y era alto. Entonces ese velo fue de arriba abajo, porque fue Dios el que inició, no fue ni por el terremoto ni nada, fue un acto divino ese momento. Entonces, a partir de ese momento, a través de la sangre de Cristo, nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar? El lugar santísimo, el lugar donde podemos encontrarnos con el Espíritu de Dios y disfrutarle. No es un lugar físico, es un lugar espiritual, es un lugar donde que el Señor ha provisto para que podamos disfrutarlo a Él, tener un disfrute con Él, porque Él entró a ese lugar. Y dice la Biblia que el velo es su carne. En Hebreos, el velo es su carne. Ese velo fue abierto, fue roto para que pudiéramos entrar y tener acceso al Padre, donde es el lugar santísimo. Muchos creen que el lugar santísimo es
Cuando estamos en adoración y todo eso y sentimos bien galán, el lugar santísimo se queda muy corto eso para el lugar santísimo. El lugar santísimo es un lugar donde podemos habitar confiadamente, donde nos podemos sentir seguros, donde podemos disfrutar al Padre, donde podemos disfrutar al Hijo, donde podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Y quiero terminar, Apocalipsis 12, 10 y 11. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Bueno, el 12:11. Y ellos, dice, y ellos le han vencido. Ellos le han vencido. Leamos el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta morir. Mire, tres cosas. Con tres cosas lo vencieron: por medio de la sangre del Cordero, que fue aplicada en ellos, por medio del testimonio de ellos, y por medio de menospreciar sus vidas hasta la muerte. Ese también es el poder de la sangre de Cristo. Nos ayuda a vencer el enemigo, pero no como un amuleto. Nos ayuda a vencer al enemigo. Si el enemigo, sin necesidad, hermanos, de que mencionemos la sangre de Cristo, él sabe a quién representamos. Él sabe que la sangre de Cristo está sobre nosotros. Él ya lo sabe. No es necesario que usted se lo diga a cada rato, a cada rato, y cada rato, y cada rato. No, si él sabe, él conoce a lo de Dios, a los que son de Dios. Bien, llegamos hasta ahí. Llegamos hasta ahí. Les agradezco la sintonía y el que hayan estado conectados. Primeramente, Dios, nos vemos el miércoles o el viernes. Ya veremos qué día. Pero acordémonos de algo. Nosotros tenemos un doble o triple sello, digámoslo así. Hemos creído en Cristo, su sangre está sobre nosotros, y el haber creído en Cristo nos da un extra para poder vivir para el Señor. La sangre de Cristo, el haber creído en Él, y la sangre del Señor sobre nosotros estamos más que seguros. La sangre de Cristo todavía nos limpia de todo pecado. Nos limpia. No importa el pecado, lo grande que nosotros lo veamos. Aunque pecados no hay grandes ni pequeños. Pueden haber pecados secretos y pecados escandalosos que no se pueden cubrir, pero pecados son pecados, todos son pecados. Pero Dios también tiene, a través de la provisión, a través de la sangre de Cristo, el perdón por nuestros pecados. Si la conciencia nuestra está adormecida, está sucia, está cauterizada, ya no sentimos nada, hacemos las cosas y nos da igual, entonces el Señor quiere que el poder de su sangre se haga sentir también en su conciencia para limpiarnos de obras muertas. Las obras muertas son las obras que no tienen ningún valor, son las obras que no valen, son cosas que ya no deberían estar en nosotros. Entonces el Señor también quiere hacer eso en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre,
Gracias por la preciosa sangre de Cristo. Pedimos, Señor, que tu sangre nos limpie y purifique nuestras conciencias, Señor. Santifica nuestra vida. Danos, Señor, ahora que sabemos el acceso por medio de tu sangre. Ese poder también, Señor, por medio de tu sangre, vencer al enemigo, Señor. Aquellas cosas que no hemos logrado vencer todavía, que todavía están allí, latentes, que en ciertos momentos salen y nos derrotan, nos hacen caer. Te pedimos, Señor, que ahora la sangre de Jesucristo limpie nuestros corazones, nuestras conciencias de las obras muertas, y que nos santifique para ti, Señor. Gracias, mi Padre Santo. Gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima. Dios les bendiga a todos.